minutos. Víctor Gómez, Casanova. ¿Cómo es posible que un gobierno decida aumentar la tarifa eléctrica de una sociedad como si fuera a anunciar que Luis Miguel viene al país en noviembre? Como si eso fuera un anuncio de cualquier cosa. Buenos días a todos. Eso para mí, eso a mí me parece, María Elena y amigos oyentes, un completo y soberano abuso de parte de las autoridades de la Superintendencia de Electricidad y del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Porque la Superintendencia de Electricidad es una institución oficial que depende del gobierno. Y no es verdad que ellos iban a tomar esa medida sin el conocimiento y la aprobación del presidente Danilo Medina y de todo el gobierno. Pero no se discutió en ninguna parte. No se hizo ninguna explicación previa. Simple y sencillamente, una persona se sentó en una computadora, redactó una nota de prensa, le anexó una resolución y la mandó a los medios, informándole que la tarifa eléctrica se va a aumentar a partir de hoy. Ni siquiera hacen un anuncio para hacerlo efectivo dentro de X tiempo. No. Es que ya aumentó la tarifa eléctrica. Prepárese que este mes ya usted tiene un aumento de la tarifa eléctrica. Pero aumentando la tarifa eléctrica no es más que aumentar el precio de un servicio que no se recibe o que se recibe de manera mediocre. Porque ¿cuántas horas de las 24 horas que tiene el día, cuántas horas se tiene garantizado el suministro eléctrico en los hogares de la República Dominicana? Y entonces, como si uno fuera tonto, quieren venir a coger a uno de pendejo diciendo, no, pero el aumento es para las zonas residenciales y para los negocios la vamos a disminuir. Oh, pero ven acá, ¿y usted se cree que nosotros nos chupamos el dedo? ¿Ustedes se creen que el dominicano y las dominicanas son brutos? ¿O somos brutos? Oh, pero ¿en cabeza de quién cabe? Pero yo quiero escuchar al presidente Danilo Medina referirse sobre este tema. Yo quiero saber qué dice Roberto Rodríguez Marchena, el vocero del gobierno, con respecto a esta situación. Porque no es posible que nos hayan dado este palo acechado, después del palo acechado del gasolinazo que nos dieron el viernes, por sexta semana consecutiva, aumentando de manera desconsiderada y abusiva los precios de los combustibles, y ahora ¡zas!, el aumento de la tarifa eléctrica, sin contar con el aumento de la tasa del dólar y el desplazamiento de la tasa del dólar. Entonces, aumento de la tasa del dólar, aumento de los combustibles y ahora aumento de la tarifa eléctrica. Y anunciándolo así como si fuera que va a llover. Es una situación que uno no se explica, y por eso yo insisto en que la popularidad del presidente, las buenas intenciones del presidente, el estilo del presidente Danilo Medina es una cosa y el accionar del gobierno es otra. Ahorita empiezan a discutir el anuncio de la reforma del precio de la factura eléctrica. Ahorita empiezan a decir, bueno, que tenemos que calcular, que vamos a dejar esto sin efecto, que vamos a chequear. Pero ven acá, señores. Y la planificación. Danilo Medina es un hombre que cuando aspiró a la presidencia de la República anunció que en su gobierno iniciaría un programa de discusión de un gran pacto eléctrico. Y el pobre Rubén Bichara, y perdóname Rubén, pero lo digo así, y digo el pobre Rubén porque es amigo mío, y yo conozco a Rubén y sé de las buenas intenciones de Rubén, y sé de la capacidad de Rubén. Es el primero que ha estado siendo boicoteado y que ha estado siendo afectado en su gestión por intereses del sector eléctrico, incluyendo dentro del propio gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, nosotros como dominicanos tenemos este problema eléctrico desde hace más de 40 años. Y vienen gobiernos y van gobiernos, y viene capitalización y se va capitalización, y viene Unión Fenosa y se va Unión Fenosa, y viene que el gobierno coja de nuevo la sede, y no hay forma de solucionar el problema. Y no, Leonel Fernández decía en su gobierno 96-2000, no, el problema es de generación, pero ya resolvimos el problema de generación, ahora nos vamos a concentrar en distribución. Pero se fueron 12 años de gobierno de Leonel Fernández, entre generación, distribución, capitalización, privatización, Unión Fenosa y el otro, y no se resolvió el problema. Y hoy tenemos una energía eléctrica mucho más cara que antes, un subsidio mucho más caro que antes, y es el principal
problema económico del país. Para mí el problema de la seguridad ciudadana es el principal problema social y es el problema más grave porque nos involucra a todos y nos afecta a todos. Pero desde el punto de vista económico, el principal problema que tenemos como sociedad es el problema eléctrico, por lo que conlleva desde el punto de vista económico en el déficit, en el subsidio, en los préstamos que tenemos que hacer con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para poder enfrentar ese tema. Pero también, señores, la crisis social que genera. Usted sabe lo que es usted llegar a su casa después de un día entero trabajando como un animal y usted pedirle a su mujer, mira, un vasito de agua. No, espérate que está caliente, aquí no hay... No, porque no hay inversores que aguanten. No hay inversores que aguanten. Y las plantas ni se digan. Los que tenemos el privilegio de tener una planta eléctrica, con el gasoil y la gasolina, estamos con el grito al cielo. Pero además, señores, son 18, 20 y hasta 22 horas de apagones diariamente, día tras día. Y entonces ahora aumentan la factura eléctrica. Y a mí no me vengan con el cuento de que no, que los barrios marginados no van a pagar luz porque ellos no pagan luz, a ellos no se les está aumentando la tarifa. Ajá, pero es a la clase media que tú le estás metiendo ese aumento de la factura eléctrica entre la costilla, a la clase que trabaja, a la clase que mantiene la producción nacional. Y entonces así también hablamos de competitividad y queremos que los industriales y que los empresarios dominicanos y que la competitividad y que 8 cuartos, ¿qué competitividad del carajo? Pero ¿cómo usted le puede pedir a un empresario dominicano o a un industrial dominicano que compita con un empresario o con un industrial centroamericano? El que produce un plátano aquí en República Dominicana, el que produce cualquier producto aquí, le sale más caro que producirlo en cualquier otro país de Centroamérica. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque esos productores centroamericanos no tienen que pagar la luz al costo que se paga aquí, no tienen que pagar la falta de seguridad al costo que se paga aquí, no tienen que pagar el galón de gasolina al costo que se paga aquí. No tienen que pagar una tasa del dólar al costo que se paga aquí. Pero es que son 3 fuetazos uno atrás de otro en menos de una semana. Aumento de los combustibles, aumento de la tasa del dólar y ahora aumento de la tarifa. Yo no sé cómo se van a hacer. El dólar bajó esta semana bastante. Oh, sí. La medida del banco. Oh, sí. Bueno, yo voy a hablar está bien. El dólar bajó. Está bien. ¿Y a cuánto se desplazó la tasa? No, bajó. Ajá. ¿A cuánto se desplazó la tasa? A 43 y a 43.50 se estaba comprando el dólar la semana pasada. Sí, por eso las medidas. Bueno, vamos a esperar a que baje, porque hoy es lunes, está empezando la semana, vamos a esperar a ver el comportamiento. Se anuncia un descenso de la tasa. Está bien, vamos a llamar a la agencia de cambio a ver si ya bajó. De todas maneras, esperemos un descenso como el que se ha producido, pero parece ser 100 millones de dólares metieron. Pero parece ser que hay otros factores con el dólar que van a terminar también incidiendo a que se mantenga en alza. Es decir, lo que las autoridades tienen que tratar de evitar es que se descontrole. Pero hay una situación con el dólar. El dólar está viviendo un momento de apreciación como moneda en todo el mundo. Yo les insisto a ustedes que el desplazamiento en el alza de la tasa del dólar, el incremento de los precios de los combustibles y ahora el anuncio del incremento de la factura eléctrica son 3 golpes. Mira, a propósito de los 3 golpes, ¿te acuerdas de los 3 golpes? Claro. La palmita, los 3 golpes. Óyeme, son 3 golpes, 3 fundazos uno atrás de otro. Tasa del dólar, combustible y tarifa eléctrica. Entonces, yo entiendo que el gobierno no se puede seguir escudando, no puede querer seguir justificándose en la popularidad del presidente Danilo Medina. La popularidad del presidente Danilo Medina es una cosa. El presidente Danilo Medina ha recibido muy buenas puntuaciones en las encuestas y en las calificaciones a su gestión personal como presidente. ¿Por qué? Porque Danilo Medina es un hombre humilde. Danilo Medina es un hombre accesible. Danilo Medina se está manejando con mucho más humildad, frugalidad, con más tolerancia y con mejores manejos que su antecesor Leonel Fernández, y eso el pueblo lo está calificando positivamente. Danilo Medina es un hombre que todos los domingos sale, en vez de quedarse en su casa descansando con su familia, a hacer un contacto con una comunidad apartada del país en una visita sorpresa. Danilo Medina es un hombre que se maneja con una escolta más reducida, que cuando sale de viaje vuelve el mismo día y se va con una comitiva pequeña. Danilo Medina ha tenido un estilo como presidente que el pueblo aplaude. Pero la evaluación del gobierno con medidas como estas, con actitudes como estas, demuestran que una
una cosa es la buena intención del gobierno y otra cosa es el accionar, perdón, la buena intención del presidente y otra cosa es muy distinta el accionar del gobierno. Por eso yo digo que tenemos un presidente bien intencionado con un gobierno malo, muy malo, malísimo, y después de estas 3 medidas mucho más malo. Fuera, todavía. Mauri.